El embajador Kefir presionó su mano de 3 dedos contra la suave superficie del antiguo núcleo de datos. La estructura cristalina zumbaba con una energía que había permanecido inactiva durante 300 años. Su piel de escamas azules se ondulaba con patrones nerviosos. Mientras el dispositivo se activaba en su cámara privada a bordo de la nave del Consejo Safariano, la pantalla holográfica cobró vida, mostrando el rostro desesperado del emperador Vestol del extinto Imperio Valerón. La grabación estaba dañada con estática que crepitaba a través de las últimas palabras del gobernante alienígena. A quien encuentre este mensaje, les rogamos que escuchen. Los humanos no son lo que parecen. Pensamos que entendíamos la guerra hasta que los conocimos. No luchan como seres civilizados. No se rinden cuando la derrota es segura. Lo sacrificarán todo, incluidas sus propias vidas, para ganar. Los ojos amarillos de Kefir se abrieron mientras observaba la advertencia del antiguo emperador. El Imperio Valerón había sido la fuerza más poderosa de la galaxia antes de que la humanidad emergiera de su pequeño mundo azul. Ahora solo quedaban ruinas de su gran civilización. La grabación continuó con una urgencia temblorosa. Teníamos armas superiores, mejores naves y más soldados. Nada de eso importó. Los humanos convirtieron cada batalla en una lección de locura. Ramificaron nuestras naves con las suyas mientras sus tripulaciones aún estaban dentro. Destruyeron sus propias colonias antes de permitirnos tomarlas. Cuando capturamos a sus soldados, utilizaron las sesiones de interrogatorio para recopilar información sobre nosotros. Kefir pausó la grabación y se acercó a su ventana, contemplando la vasta operación minera en Kepler 442b debajo. La flota cepriana había estado trabajando estos campos de asteroides durante meses, extrayendo valiosos minerales para el esfuerzo de guerra contra los territorios humanos en expansión. El trabajo avanzaba sin problemas hasta ayer. 3 naves humanas habían llegado al sistema, pequeñas embarcaciones que no representaban una amenaza real para la flota minera cepriana. El comandante Beltar había informado de su presencia al Consejo, esperando órdenes de simplemente destruirlos. En cambio, los humanos habían enviado un educado mensaje diplomático solicitando permiso para establecer una operación minera conjunta. La audacia de la solicitud había divertido a la cúpula cepriana. Aquí estaban 3 pequeñas naves frente a una flota de 40 embarcaciones ceprianas, y querían negociar como iguales. ¿Era una valentía increíble o una estupidez completa? Kefir regresó a la grabación donde el emperador Vexol continuaba su desesperada advertencia. Lo llaman pérdidas aceptables cuando la mitad de su flota muere en batalla. Lo llaman retirada táctica cuando se retiran destruyendo todo a su paso. No tienen concepto de derrota honorable. Cada humano está entrenado para ser un arma, incluso sus científicos e ingenieros. El dispositivo de comunicación del embajador sonó. Un mensaje de la superficie indicaba que las naves humanas seguían manteniendo su posición, ni atacando ni retirándose. Su líder, alguien llamado Capitán Morrison, había enviado otro mensaje diplomático solicitando una reunión para discutir los derechos de minería. Kefir había estudiado el comportamiento humano durante años como parte de su formación diplomática. Eran una especie joven, apenas 2 siglos de viajes espaciales. Su tecnología era primitiva en comparación con la ingeniería cepriana. Sus naves eran más pequeñas, sus armas menos avanzadas y sus números insignificantes. Según todas las medidas lógicas, deberían haber sido conquistados o absorbidos por el imperio cepriano hace décadas. Sin embargo, de alguna manera, continuaron expandiéndose a nuevos sistemas, estableciendo colonias y rutas comerciales que competían con las potencias galácticas establecidas. El Consejo Cepriano se había cansado de su persistencia y decidió que el problema humano debía resolverse de forma permanente. La grabación mostró los últimos momentos del emperador Vexol mientras las explosiones sacudían su centro de mando. Pensamos que estábamos librando una guerra. Ellos estaban luchando por la supervivencia. Hay una diferencia que aprendimos demasiado tarde. No cometan nuestro error. No subestimen a los humanos. Quemarán la galaxia antes de someterse a cualquiera. La transmisión terminó abruptamente, dejando a Kefir solo con sus pensamientos.
Los informes oficiales ceprianos describían la caída del Imperio Valerón como resultado de un colapso político interno y un fracaso económico. No se mencionaba la participación humana en su destrucción, pero Kéfir tenía acceso a archivos clasificados que contaban una historia diferente. El Imperio Valerón había lanzado una invasión masiva del espacio humano, esperando una victoria rápida. En cambio, se habían visto arrastrados a una brutal guerra de desgaste que duró 30 años. Los humanos habían luchado con una desesperación que rozaba la locura. Utilizando tácticas que ninguna especie civilizada consideraría, la batalla final había tenido lugar en el sistema natal Valerón, donde las fuerzas humanas de alguna manera habían penetrado el espacio más fuertemente defendido del imperio. En lugar de ocupar los mundos conquistados, los humanos simplemente se habían ido, permitiendo que la civilización Valerón colapsara desde dentro. Era como si no tuvieran interés en gobernar a otros, solo en asegurar su propia supervivencia. Un suave tintineo anunció la llegada del comandante Beltar, quien entró en la cámara con el paso confiado de un oficial militar de carrera. Sus escamas verdes brillaban bajo la iluminación artificial de la cámara, y sus ojos rojos mostraban el típico desdén cepriano por las especies inferiores. Embajador, el Consejo me ha autorizado a eliminar la presencia humana de nuestra operación minera, anunció Beltar. Tengo 12 naves listas para escoltarlos fuera del sistema. ¿Cumplirán o serán destruidos? Kéfir miró el oscuro núcleo de datos, luego al comandante, quien nunca había enfrentado oposición humana. Comandante, ha revisado los registros históricos sobre las capacidades militares humanas. Las escamas de Beltar se movieron para mostrar diversión. Con respeto, embajador, he estudiado sus diseños de naves y sistemas de armas. No son rival para la tecnología cepriana. Esto será una simple acción policial. Y si se niegan a irse, les demostraremos las consecuencias de desafiar al imperio cepriano. 3 naves contra 12 no es una batalla. Es una ejecución. Kéfir quiso compartir la advertencia del emperador, pero sabía que sería desestimada como historia antigua. El ejército cepriano nunca había perdido un enfrentamiento contra fuerzas humanas porque nunca los había confrontado directamente. Pequeñas escaramuzas y disputas fronterizas eran diferentes de un conflicto a gran escala. Muy bien, comandante, pero le sugiero que se prepare para la posibilidad de que no respondan como se espera. Las escamas de Beltar mostraron confianza mientras salía de la cámara. Los humanos son predecibles, embajador. O huirán o se rendirán. Cualquiera de los resultados es aceptable. De nuevo solo, Kéfir selló el núcleo de datos y lo guardó en su caja fuerte privada. La advertencia del emperador seguiría siendo su secreto, al menos hasta que fuera demasiado tarde para importar. Tenía la sensación de que el imperio cepriano estaba a punto de aprender la misma lección que había destruido la civilización Valerón. Los humanos se acercaban y nadie estaba preparado para lo que eso realmente significaba. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la US Defiant, observando cómo la flota cepriana se acercaba en la pantalla principal. 12 naves en formación perfecta, sus armas energizadas pero aún sin apuntar a su pequeño grupo de embarcaciones. Su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, cada persona concentrada en sus deberes a pesar de las abrumadoras probabilidades que enfrentaban. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la flota cepriana, informó la oficial de comunicaciones Amy Foster. Su voz se mantuvo firme, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba en su consola. Pásala, Amy. La pantalla parpadeó, mostrando la imponente figura del comandante Beltar. Las escamas verdes del cepriano reflejaban la dura iluminación de su puente de mando y sus ojos rojos albergaban la fría confianza de alguien que nunca había perdido una batalla. Nave humana, se les ordena abandonar el sistema inmediatamente. Tienen 30 minutos para comenzar su partida, o los escoltaremos por la fuerza. Morrison dio un paso adelante, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura relajada que contrastaba fuertemente con la tensión en su puente. Comandante Beltar, supongo. Soy el capitán Morrison de la nave de la Tierra Unida Defiant. Agradecemos su preocupación, pero tenemos derechos legítimos de salvamento y minería en este sistema bajo la ley galáctica.
Quizás podamos discutir un acuerdo mutuamente beneficioso. Las escamas del comandante Cepriano se movieron para mostrar irritación. No hay nada que discutir. Este sistema pertenece al Imperio Cepriano. Su presencia aquí es ilegal. Me temo que nuestros abogados no estarían de acuerdo con esa evaluación. El sistema Kepler 442 nunca fue formalmente reclamado por ninguna potencia galáctica. Nuestras naves llegaron aquí primero bajo el derecho de descubrimiento. Beltar se inclinó hacia adelante en la pantalla. Capitán Morrison, usted tiene 3 pequeñas naves. Yo tengo 12 cruceros de batalla. Las tecnicalidades legales son irrelevantes cuando se enfrenta a una fuerza superior. Morrison sonrió, una expresión que de alguna manera lograba ser a la vez amigable e inquietante. Comandante, eso suena a amenaza. Está declarando la guerra a la Federación de la Tierra Unida. Declaro que abandonarán este sistema en 30 minutos o enfrentarán las consecuencias. La transmisión terminó abruptamente, dejando el puente de Morrison en un silencio intenso. El ingeniero jefe Danny Clark levantó la vista de su puesto, donde había estado monitoreando las firmas de energía de la nave Cepriana. Capitán, sus armas se están cargando. Los niveles de energía indican que se están preparando para operaciones de combate. Morrison asintió y activó el sistema de comunicación interno de la nave. A todas las manos, habla el capitán. Estamos implementando el protocolo de contacto 7 a partir de ahora. Todos los departamentos, prepárense para el combate. Esto no es un simulacro. La doctora Lisa Rodríguez, la xenobióloga de la flota, se movió al lado de Morrison. Había estado estudiando los patrones de comportamiento ceprianos desde su llegada al sistema, y su análisis pintaba un panorama preocupante. Capitán, su estilo de comunicación indica que ven cualquier negociación como una debilidad. En su cultura, la fuerza es el único lenguaje que importa. Esperan que huyamos o nos rindamos. Y están a punto de aprender que los humanos tienen un diccionario diferente, respondió Morrison. Danny, ¿cuánto tiempo necesitas para completar las modificaciones? Los dedos del ingeniero jefe volaron por su consola. Dame 20 minutos, capitán. El enrutamiento de energía está casi completo. Morrison se volvió hacia su oficial táctico, el teniente Ryan Cooper. El rostro del joven estaba pálido, pero sus manos estaban firmes mientras trabajaba en los sistemas de armas. Ryan, nuestros amigos están posicionados correctamente. Sí, señor. El Ranger y el Pioneer mantienen su posición según lo ordenado. Todas las naves reportan estar listas para la implementación del Protocolo 7. Amy Foster interrumpió desde su puesto. Capitán, detecto múltiples ráfagas de transmisión de nuestras naves al sistema exterior. Los ceprianos están tratando de interceptarlas. La sonrisa de Morrison se amplió. Déjalos escuchar. La transparencia es importante en las relaciones diplomáticas. En la nave insignia cepriana, el comandante Beltar estudió las comunicaciones humanas interceptadas con creciente confusión. Los mensajes parecían ser informes de estado rutinarios a las colonias humanas en sistemas cercanos, pero algo en su tono parecía incorrecto. Oficial de análisis Kekan, ¿qué están discutiendo los humanos en estas transmisiones? Las escamas del joven cepriano mostraron incertidumbre. Señor, parecen estar solicitando apoyo de evacuación y suministros médicos de emergencia. También están transmitiendo escaneos detallados de la composición de nuestra flota y configuraciones de armas. Apoyo de evacuación. Las escamas de Beltar se oscurecieron con sospecha. Están pidiendo refuerzos. Negativo, señor. La transmisión solicita específicamente naves de evacuación médica y equipos de rescate de emergencia. Es como si esperaran bajas. Beltar se volvió hacia su oficial táctico. ¿Cuántas naves humanas hay en los sistemas circundantes? Nuestros sensores de largo alcance no detectan una presencia militar humana significativa en 3 días de viaje, señor. Algunos transportes civiles y naves de exploración, nada más. La confusión del comandante aumentó. Los humanos actuaban como si esperaran una batalla, pero no pedían ayuda. En cambio,
Parecían estar preparándose para bajas entre sus propias fuerzas. No tenía ningún sentido estratégico. Señor, los humanos están cambiando de formación, informó el oficial táctico. Se están moviendo a lo que parece ser una posición defensiva. Beltar observó la pantalla mientras las 3 naves humanas se disponían en un patrón triangular. Para los ojos ceprianos, parecía una formación de retirada diseñada para proteger las naves dañadas durante una retirada. Se están preparando para huir, concluyó Beltar. Todas las naves avancen a formación de escolta. Los guiaremos fuera del sistema. A medida que la flota cepriana avanzaba, ninguno de ellos notó los sutiles cambios que ocurrían en las naves humanas. Las firmas de energía estaban cambiando, los sistemas de armas se estaban reconfigurando, y lo que es más importante, los humanos estaban implementando protocolos tácticos que ninguna especie civilizada consideraría. En la Defiant, Morrison observó las naves ceprianas acercarse con tranquila satisfacción. El enemigo estaba haciendo exactamente lo que los tácticos humanos habían predicho que harían. Lo estaban tratando como una acción policial, no como un enfrentamiento militar. Danny, informe, llamó Morrison a su ingeniero jefe. Modificaciones completas, capitán. Todas las naves reportan estar listas para la implementación del Protocolo 7. Ryan, ¿estás listo? Las manos del teniente Cooper se cernieron sobre su consola. Sí, señor. Soluciones de puntería fijadas. Todas las armas muestran verde. Morrison respiró hondo y abrió un canal de comunicación con las otras naves humanas. Ranger, Pioneer, aquí Defiant. Ejecuten el Protocolo 7 a mi señal. La flota cepriana continuó su avance, confiada en su abrumadora superioridad. El comandante Beltar esperaba que los humanos comenzaran su retirada en cuestión de minutos. En cambio, las naves humanas cambiaron repentinamente de curso, su formación defensiva transformándose en algo que parecía sospechosamente un patrón de ataque. Señor, los humanos están girando hacia nosotros, informó el oficial táctico, su voz mostrando el primer indicio de preocupación. Imposible. ¿No pueden estar planeando atacar? 3 naves contra 12. Antes de que Beltar pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las naves humanas abrieron fuego. Pero en lugar del cauteloso combate de largo alcance que preferían las especies civilizadas, los humanos cargaron directamente contra la formación cepriana, sus armas encendidas. La voz de Morrison resonó en el puente del Defiant. Todas las naves, recuerden su entrenamiento. No estamos aquí para ganar bonito. Estamos aquí para enviar un mensaje. Los primeros disparos de lo que se conocería como el incidente Kepler se habían disparado. El imperio cepriano estaba a punto de aprender que los humanos abordaban la guerra con una filosofía fundamentalmente diferente a la de cualquier especie que hubieran encontrado. A medida que comenzaba la batalla, el embajador Kefir recibió una transmisión de emergencia desde la superficie. Los humanos estaban haciendo exactamente lo que el antiguo emperador había advertido que harían. Estaban tratando la muerte segura como una opción táctica más. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros misiles humanos impactaron los escudos de la nave insignia cepriana con una fuerza sorprendente. El comandante Beltar se aferró a su silla de mando mientras la nave se sacudía bajo el impacto. Sus pantallas tácticas mostraban lecturas imposibles. Las 3 naves humanas estaban cargando directamente en su formación, sus armas disparando continuamente. Devuelvan el fuego, todas las naves, ordenó Beltar. Apunten a sus motores. Los inhabilitaremos y los arrastraremos para interrogarlos. Los cruceros de batalla ceprianos abrieron fuego con sus armas de haz de precisión diseñadas para inhabilitar en lugar de destruir. Sus disparos alcanzaron las naves humanas, pero algo andaba mal. En lugar de disminuir la velocidad o interrumpir su ataque, los humanos aceleraron hacia la flota cepriana. En el puente de la US Defiant, el capitán Morrison observó cómo la integridad del casco de su nave caía al 60%. Saltaban chispas de las consolas dañadas y el olor a electrónica quemada llenaba el aire. Su tripulación trabajaba frenéticamente para mantener la nave operativa mientras el fuego enemigo seguía golpeando su posición. Capitán, hemos perdido los escudos delanteros,
informó el teniente Cooper. Brecha en el casco en la cubierta 7. Séllenla y sigan disparando, respondió Morrison con calma. Danny, ¿cómo va nuestro paquete sorpresa? La voz del ingeniero jefe Danny Clark crepitó a través del sistema de comunicación desde la sala de máquinas. Casi listo, capitán. Solo necesito otro minuto para terminar las modificaciones. La doctora Lisa Rodríguez se movió al lado de Morrison. Su escáner médico detectaba niveles elevados de hormonas del estrés en toda la tripulación del puente, pero en lugar del miedo que esperaba, encontró algo completamente diferente. Una determinación sombría mezclada con una anticipación casi ansiosa. Capitán, el estado psicológico de la tripulación es notable. No solo están aceptando las bajas, las están abrazando como parte de la misión. Morrison asintió. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos, doctora. Ellos luchan por ganar. Nosotros luchamos por sobrevivir. Hay una gran diferencia. La nave humana se sacudió de nuevo cuando más armas ceprianas encontraron su blanco. En la pantalla táctica, Morrison pudo ver al Pioneer recibiendo graves daños, su casco brillando en rojo por múltiples impactos. El Ranger estaba en mejor forma, pero no por mucho. Amy, abre un canal a ambas naves, ordenó Morrison. Canal abierto, capitán. Ranger, Pioneer, aquí Defiant. Ejecuten la fase final a mi señal. La respuesta llegó inmediatamente de ambas naves. Entendido, Defiant. Listos para la fase final. El comandante Beltar observó confundido cómo las naves humanas continuaban su carga suicida. Sus armas las estaban destrozando, pero seguían avanzando. No tenía ningún sentido táctico. Señor, los humanos no están respondiendo a nuestro fuego como se esperaba, informó su oficial táctico. Continúan su ataque a pesar de los daños críticos. Deben estar fallando, decidió Beltar. Concentrar el fuego en sus secciones de mando. Los obligaremos a rendirse. Pero mientras la flota cepriana concentraba su fuego, algo inesperado sucedió. La nave humana más dañada, el Pioneer, aceleró repentinamente más allá de los límites máximos de seguridad. Sus motores brillaron al rojo-blanco mientras superaba todas las tolerancias estructurales. Capitán Morrison, aquí Capitán Ben Adams del Pioneer, llegó la transmisión. Hemos perdido soporte vital en 5 cubiertas y nuestro casco está comprometido. Iniciando protocolo de emergencia 7 Alfa. La expresión de Morrison nunca cambió. Entendido, Ben. Buena suerte. La tripulación del Pioneer comenzó a evacuar en cápsulas de escape, pero en lugar de huir de la batalla, programaron sus cápsulas para que conectaran dispositivos de rastreo a las naves ceprianas. Mientras la tripulación esquelética que quedaba en el Pioneer guiaba su nave moribunda directamente hacia la nave insignia cepriana, las cápsulas de escape se dispersaron por toda la formación enemiga. El comandante Beltar finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Pero era demasiado tarde. El Pioneer, con su casco resquebrajándose por los daños de batalla, impactó contra su nave insignia a toda velocidad. El impacto envió ondas de choque a través de ambas naves, y los escudos de la nave insignia cepriana colapsaron por completo. Informe de daños, gritó Beltar por encima de las alarmas que llenaban su puente. Daños estructurales en las secciones 4 a 8. Hemos perdido la energía principal de los sistemas de armas. Ingeniería informa que la explosión de la nave humana creó algún tipo de pulso de retroalimentación a través de nuestra red eléctrica. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Las naves humanas supervivientes, en lugar de desmoralizarse por la destrucción de sus compañeros, parecían volverse más agresivas. La Defiant y el Ranger coordinaron sus ataques con la precisión de una manada cazando una presa más grande. Capitán, es Danny. Llegó la voz del ingeniero. Las modificaciones están completas. Estamos listos para implementar la sorpresa final. Morrison activó el sistema de comunicación de la nave. A todas las manos, habla el capitán. Estamos implementando el protocolo de contacto 7 final. Todo el personal no esencial a las cápsulas de escape. Esto no es un simulacro. En toda la nave,
Los miembros de la tripulación humana comenzaron una evacuación controlada. Pero a diferencia de un abandono normal, se llevaban consigo equipo y armas críticos. Las cápsulas de escape se estaban convirtiendo en centros de mando móviles y plataformas de armas. La doctora Rodríguez permaneció en el puente monitoreando los signos vitales de la tripulación de forma remota. Capitán, la evacuación procede según lo planeado. Todos los miembros de la tripulación mantienen el enfoque de la misión a pesar de las circunstancias. Eso es porque entienden lo que está en juego, respondió Morrison. No se trata de ganar esta batalla. Se trata de enviar un mensaje que evitará 1000 futuras batallas. La flota cepriana, ahora reducida a 11 naves después del sacrificio del Pioneer, se reagrupó y se preparó para otro asalto. La nave insignia del comandante Beltar estaba muy dañada, pero sus otras naves seguían funcionando. Señor, estamos detectando firmas de energía inusuales de las naves humanas restantes, informó el oficial táctico. Parecen estar sobrecargando sus sistemas de energía. Las escamas de Beltar mostraron una creciente alarma. Están planeando autodestruirse. Negativo, señor. La energía se está redirigiendo a sus sistemas de armas. Están llevando su equipo mucho más allá de los límites operativos seguros. La Defiant y el Ranger abrieron fuego de nuevo, pero esta vez sus armas impactaron con una fuerza devastadora. Los sistemas de energía sobrecargados les permitieron atravesar los escudos ceprianos como si fueran de papel. 2 naves ceprianas más explotaron en rápida sucesión. Imposible, susurró Beltar. Se están destruyendo a sí mismos para dañarnos. Las cápsulas de escape del Pioneer se habían adherido a varias naves ceprianas y ahora estaban transmitiendo inteligencia detallada sobre las posiciones de la flota, las capacidades de las armas y las evaluaciones de daños. Los miembros de la tripulación humana en el interior estaban convirtiendo sus vehículos de rescate en plataformas de vigilancia. Señor, las cápsulas de escape humanas están transmitiendo nuestros datos tácticos a las naves restantes, informó el oficial de comunicaciones. Están usando nuestros propios intentos de rescate contra nosotros. La voz de Morrison llegó a través del canal de comunicación, tranquila y profesional. Comandante, aquí Capitán Morrison. Estamos transmitiendo nuestro análisis táctico completo de su flota al comando de la Tierra. Sus diseños de naves, sistemas de armas y doctrina táctica ahora forman parte de nuestra base de datos militar. Le sugiero que se retire mientras aún pueda. Las escamas de Beltar se oscurecieron de rabia. Son unos locos. Ninguna especie civilizada lucha así. Comandante, no estamos luchando como una especie civilizada. Estamos luchando como humanos. Hay una diferencia. La batalla continuó durante otra hora, con las 2 naves humanas restantes infligiendo mucho más daño del que debería haber sido posible. Para cuando la flota cepriana finalmente se retiró, habían perdido 5 naves y 3 más estaban gravemente dañadas. La flota humana fue completamente destruida, pero sus tripulaciones habían sobrevivido en cápsulas de escape y ya estaban siendo recuperadas por naves de rescate entrantes. Mientras la maltrecha flota cepriana regresaba a su sistema de origen, el comandante Beltar comenzó a comprender la antigua advertencia que el embajador Kefir había intentado compartir. Los humanos no luchaban para ganar batallas. Luchaban para asegurarse de que sus enemigos nunca quisieran volver a luchar contra ellos. El mensaje era claro. Atacar a los humanos no era una operación militar. Era un compromiso con la guerra total, donde cada civil humano se convertiría en un combatiente y cada pieza de equipo humano se convertiría en un arma. El imperio cepriano acababa de aprender esa lección por las malas. En los restos del sistema Kepler 442, las cápsulas de escape continuaron transmitiendo sus informes de inteligencia a la Tierra. El primer enfrentamiento entre humanos y ceprianos había terminado, pero la guerra real apenas comenzaba. La sesión de emergencia del Alto Consejo Cepriano se reunió horas después del regreso del comandante al sistema de origen. La gran cámara zumbaba con voces airadas mientras los líderes militares y los funcionarios políticos intentaban procesar las noticias imposibles de Kepler 442. El señor de la guerra Vexan se paró en el centro de la cámara circular, su enorme figura proyectando sombras sobre el suelo pulido.
Sus escamas mostraban el carmesí intenso de una ira apenas contenida mientras se dirigía a la asamblea. 3 naves humanas destruyeron 5 de nuestros cruceros de batalla y dañaron otros 3. Esto es inaceptable. La infestación humana debe ser eliminada antes de que se extienda más. El embajador Kéfir se levantó de su asiento, su entrenamiento diplomático manteniendo su voz firme a pesar del miedo que crecía en su pecho. Señor de la guerra. Quizás deberíamos considerar las implicaciones de este enfrentamiento antes de escalar a una acción militar completa. Las implicaciones son claras, replicó Vexan, su voz resonando en la cámara. Los humanos han declarado la guerra al Imperio Cepriano, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. El comandante de flota Hexel dio un paso adelante, sus escamas marcadas por la batalla contando la historia de innumerables victorias. Señor de la guerra. He analizado los informes tácticos del comandante Beltar. El estilo de lucha humano no tiene precedentes. Usaron sus propias naves como armas y trataron a sus tripulaciones como recursos prescindibles. Desesperación, desestimó Vexan. Cuando se enfrentan a una fuerza superior, las especies inferiores recurren a medidas desesperadas. Les mostraremos la futilidad de oponerse a nosotros. Pero Kéfir había pasado las horas de insomnio desde la batalla revisando todos los registros históricos a los que pudo acceder. Los patrones eran preocupantes. Cada especie que había subestimado la capacidad militar humana había pagado un alto precio. Señor de la guerra. Los humanos han estado expandiendo su territorio durante 50 años. Han librado conflictos fronterizos con 7 especies diferentes y nunca han perdido un solo enfrentamiento. Quizás sus tácticas no sean desesperación, sino doctrina. Las escamas de Vexan se oscurecieron aún más. Sugiere que nuestro ejército es inferior a una especie que apenas ha dominado los viajes interestelares. Sugiero que quizás no entendamos a qué nos enfrentamos. La decisión del señor de la guerra fue rápida y definitiva. Autorizo la movilización de la flota de batalla. Omega, 200 naves avanzarán hacia el espacio humano y demostrarán el precio de desafiar al Imperio Cepriano. Los humanos se rendirán o serán aniquilados. En la Tierra, la almirante Ellen Khan estaba en la sala de guerra bajo el cuartel general del Comando de Defensa de la Tierra Unida. Las pantallas holográficas mostraban el movimiento de las naves ceprianas por todo su territorio, y la inteligencia era profundamente preocupante. Almirante, los sensores de largo alcance confirman que la flota cepriana se está concentrando en sus áreas de preparación avanzadas, informó el oficial de inteligencia Mark Collins. Estimamos 200 naves capitales más naves de apoyo. Khan estudió las proyecciones tácticas con la expresión tranquila de alguien que había pasado 30 años preparándose para este momento. ¿Cuál es la evaluación de sus posibles objetivos? Parecen estar preparándose para una invasión total de las colonias exteriores. New Austin, Harmony y las estaciones mineras en el sistema Ross están todas dentro de su alcance de ataque proyectado. El Dr. Peter Michey, el estratega militar jefe, destacó varios sistemas en la pantalla. Almirante, la composición de su fuerza sugiere que están planeando una ocupación en lugar de ataques rápidos. Esperan que nos rindamos después de una demostración de fuerza abrumadora. Khan asintió lentamente. Entonces todavía no nos entienden. ¿Cuál es el estado de los protocolos de evacuación civil? Todas las colonias exteriores están implementando el protocolo de emergencia Delta desde hace 4 horas. Las poblaciones civiles están siendo reubicadas en sistemas seguros. Las instalaciones industriales están siendo preparadas para procedimientos de tierra quemada. La almirante se volvió hacia la capitana Nicole Green, comandante de los escuadrones de ataque rápido. Nicole, su gente está lista para operaciones asimétricas. Sí, señora. Hemos estado entrenando para este escenario durante años. Tácticas de golpe y fuga, interrupción de líneas de suministro y operaciones de guerra psicológica están todas preparadas para su implementación inmediata. Khan activó el sistema de comunicación que la conectaba a todas las instalaciones militares humanas de la galaxia. Todos los comandos, aquí Almirante Khan. A partir de ahora, estamos implementando el protocolo de guerra alfa. Esto no es un simulacro.
El Imperio Cepriano ha decidido poner a prueba nuestra determinación. Les recordaremos por qué eso es siempre un error. En todo el espacio humano, la respuesta fue inmediata y coordinada. En New Austin, el coronel Steve Parker supervisó los preparativos finales del sistema de defensa planetaria. La población civil había sido evacuada, pero el planeta mismo estaba siendo transformado en un arma masiva. Coronel, las plataformas mineras orbitales han sido convertidas en plataformas de armas, informó la teniente Sarah Murphy. Todo el equipo de minería de asteroides está ahora programado para bombardeo cinético. Parker miró las ciudades vacías de abajo, sus calles bordeadas de sensores ocultos y sistemas de defensa automatizados. ¿Qué hay de las instalaciones subterráneas? Todos los refugios civiles han sido convertidos en centros de mando militares. Los túneles de transporte ahora están equipados con misiles antinave. El planeta entero es esencialmente una gran base militar. Pero los preparativos más importantes estaban ocurriendo en los niveles más profundos del complejo de defensa planetaria. La doctora Rachel Stone, la psicóloga militar humana, estaba realizando la última sesión informativa para las fuerzas de defensa voluntarias. Todos entienden la misión, dijo a los soldados reunidos. No estamos tratando de retener este planeta. Estamos tratando de hacer que los ceprianos deseen no haber oído hablar nunca de los humanos. Los voluntarios, todos los cuales habían rechazado la evacuación, asintieron sombríamente. Sabían que era poco probable que sobrevivieran a la próxima batalla, pero también sabían que su sacrificio serviría a un propósito mayor. Preparativos similares estaban en marcha en todas las colonias exteriores. En Harmony, el capitán Tony Blake estaba coordinando la conversión de naves espaciales civiles en plataformas de armas. Los barcos de pasajeros, los transportadores de carga y las naves mineras estaban siendo equipados con los dispositivos más destructivos que los ingenieros humanos podían idear. Capitán, las modificaciones están completas, informó la ingeniera jefe Linda Ross. Cada nave en el sistema es ahora capaz de ataques de embestida u operaciones de autodestrucción. Blake revisó los planes tácticos una última vez. Recuerden, no estamos tratando de ganar una batalla convencional. Estamos tratando de demostrar que atacar el espacio humano es más costoso que dejarnos en paz. La flota cepriana comenzó su avance hacia el territorio humano, confiada en su abrumadora ventaja numérica. El señor de la guerra Vexan lideró la fuerza de invasión desde su nave insignia, esperando recibir mensajes de rendición humanos a los pocos días de entrar en su espacio. Pero los humanos estaban implementando una estrategia que ninguna especie civilizada había intentado nunca. Estaban convirtiendo toda su civilización en un arma, preparándose para sacrificarlo todo para asegurarse de que sus enemigos nunca quisieran volver a luchar contra ellos. Mientras las dos fuerzas se movían hacia su inevitable colisión, el embajador Kefir hizo un último intento de contactar al señor de la guerra. Señor, tengo información que sugiere que los humanos se están preparando para la guerra total. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. La respuesta de Vexan fue inmediata y definitiva. Los humanos aprenderán a temer al Imperio Cepriano. Su resistencia será aplastada, y sus mundos servirán de ejemplo para cualquier otra especie que considere desafiarnos. El embajador regresó a sus aposentos, sabiendo que su gente estaba a punto de cometer el mismo error que había destruido el Imperio Valerón. Los humanos habían intentado advertirles a través de canales diplomáticos, pero esas advertencias habían sido ignoradas. Pronto, el Imperio Cepriano recibiría un tipo diferente de educación sobre las capacidades humanas. La lección estaría escrita en los restos de su flota de invasión y la sangre de sus soldados. La galaxia estaba a punto de aprender que los humanos no libraban guerras para ganar territorio o recursos. Libraban guerras para asegurarse de que sus enemigos nunca quisieran volver a luchar contra ellos. El Imperio Cepriano estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la guerra total. La flota de invasión cepriana salió del hiperespacio en el borde del sistema New Austin, esperando encontrar una colonia humana asustada preparándose para la rendición. En cambio, el señor de la guerra Vexan miró sus pantallas tácticas con confusión. El sistema parecía completamente vacío. Comandante de flota Hexel, ¿dónde están las naves humanas?
exigió Vexan desde el centro de mando de su nave insignia. Señor, los sensores no detectan ninguna embarcación activa en el sistema. Las plataformas orbitales parecen abandonadas y no recibimos comunicaciones de la superficie planetaria. Las escamas de Vexan mostraron sospecha. Escaneen en busca de naves ocultas. Los humanos deben estar planeando una emboscada. La masiva flota cepriana se extendió por el sistema. Sus sensores sondearon cada asteroide y nube de gas en busca de enemigos ocultos. Después de 2 horas de búsqueda, no encontraron nada más que espacio vacío y un planeta silencioso. Señor de la guerra. Quizás los humanos han evacuado el sistema, sugirió el comandante de flota Hexel. Puede que se hayan dado cuenta de la futilidad de la resistencia. Pero Vexan había estudiado los informes de inteligencia de Kepler 442. No, los humanos no se retiran. Están planeando algo. En la superficie de New Austin, el coronel Steve Parker observó la flota cepriana a través del profundo centro de mando subterráneo. Cada edificio de las ciudades vacías de arriba estaba equipado con sensores, y las plataformas orbitales, abandonadas, seguían siendo completamente funcionales a pesar de parecer inactivas. Coronel, la flota enemiga se está moviendo a un rango óptimo, informó la teniente Sarah Murphy. Todos los sistemas muestran luz verde. Parker activó el sistema de comunicación que lo conectaba a las instalaciones de defensa ocultas en todo el planeta. Todas las estaciones, aquí el comando. Inicien la fase 1 a mi señal. La flota cepriana comenzó su aproximación a New Austin, confiada en que el planeta vacío no representaba ninguna amenaza. Sus naves se movían en formación de invasión estándar, preparándose para establecer control orbital antes de desembarcar fuerzas terrestres. Fue entonces cuando el planeta reveló su verdadera naturaleza. Las plataformas mineras orbitales abandonadas de repente rugieron a la vida. Su equipo industrial lanzó enormes trozos de mineral procesado a velocidades increíbles. Los proyectiles cinéticos improvisados golpearon las naves ceprianas con una fuerza devastadora, su impulso amplificado por la gravedad del planeta. Maniobras evasivas, gritó Vexan mientras su nave insignia se sacudía bajo el impacto de un trozo de metal del tamaño de un refrigerador que viajaba a velocidad orbital. Pero el bombardeo cinético fue solo el comienzo. Silos de misiles ocultos se abrieron en toda la superficie del planeta, lanzando armas antinave que habían sido disfrazadas como infraestructura civil. Cada túnel de transporte, cada pozo minero, cada instalación industrial había sido convertido en una plataforma de armas. La flota cepriana se encontró atrapada en un fuego cruzado que venía de todas partes y de ninguna. El planeta mismo se había convertido en un arma y cada pieza de equipo civil era ahora parte del sistema defensivo. Señor, estamos sufriendo muchas bajas, informó el comandante de flota Hexel. Todo el planeta nos está atacando. Vexan observó con horror cómo 12 de sus naves eran destruidas en los primeros 10 minutos del enfrentamiento. ¿Cómo es posible? Los planetas no contraatacan. Sí, señor. La batalla por New Austin continuó durante 6 horas, con la flota cepriana ganando gradualmente el control del espacio orbital por puro número, pero el costo fue enorme. Para cuando establecieron la supremacía orbital, habían perdido 30 naves y otras 40 estaban gravemente dañadas. Preparen el bombardeo planetario, ordenó Vexan. Convertiremos este mundo en vidrio. Pero mientras las naves ceprianas comenzaban su bombardeo, descubrieron que los humanos tenían una última sorpresa. Las instalaciones subterráneas del planeta eran mucho más extensas de lo que nadie había imaginado. Ciudades enteras habían sido construidas bajo la superficie, conectadas por túneles que se extendían por continentes. La doctora Rachel Stone coordinó la resistencia subterránea desde un centro de mando a 3 millas bajo la superficie. Todos los equipos, el bombardeo orbital ha comenzado. Inicien la fase 2. En toda la red subterránea del planeta, los soldados humanos comenzaron a emerger de pasajes ocultos. Pero en lugar de luchar para defender sus posiciones, implementaron tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Comenzaron a sabotear su propia infraestructura para negársela al enemigo.
Las centrales eléctricas fueron sobrecargadas para crear explosiones masivas. Las instalaciones de tratamiento de agua fueron envenenadas. Las redes de transporte fueron colapsadas. Los humanos estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que pudiera ser útil para una fuerza de ocupación. El capitán Tony Blake dirigió un equipo que se infiltró en el centro de comunicación principal del planeta. En lugar de defenderlo, lo programaron para transmitir inteligencia detallada sobre los movimientos de la flota safariana a las fuerzas humanas ocultas en toda la galaxia. Capitán, el enemigo está desembarcando fuerzas terrestres en el sector 7, informó la sargento Kim Foster. Nos movemos para interceptarlos. Blake revisó su pantalla táctica, que mostraba las ubicaciones de cada soldado cepriano en el planeta. Negativo. Dejémoslos desembarcar. Luego activaremos la verdadera trampa. Las fuerzas terrestres ceprianas se encontraron en un escenario de pesadilla. La superficie del planeta era un páramo de trampas explosivas y defensas automatizadas. Cada edificio en el que entraban podía ser una bomba. Cada túnel podía ser una trampa mortal. Los humanos habían convertido su propio mundo en un laberinto diseñado para matar invasores. Pero la guerra psicológica fue aún más efectiva que las defensas físicas. Los soldados ceprianos descubrieron que cada humano que capturaban era una fuente de inteligencia sobre sus propias fuerzas. Los prisioneros utilizaron las sesiones de interrogatorio para recopilar información sobre el equipo, las tácticas y los movimientos de las tropas ceprianas. El Dr. Peter Michey había sido capturado durante el desembarco inicial, pero en lugar de romperse bajo interrogatorio, convenció a sus captores de que le demostraran su tecnología. En cuestión de horas, había escapado y transmitido especificaciones detalladas del equipo cepriano a los servicios de inteligencia humanos. Señor, nuestros prisioneros están de alguna manera recopilando inteligencia sobre nosotros, informó el comandante terrestre cepriano. Están usando nuestros propios procedimientos de interrogatorio contra nosotros. Las escamas del señor de la guerra Vexan mostraron el púrpura intenso del pánico creciente. ¿Cuántos humanos quedan en el planeta? Desconocido, señor. Parecen estar operando desde una extensa red subterránea. Cada vez que despejamos una sección, emergen de otro lugar. La batalla por New Austin se convirtió en un símbolo de la resistencia humana en toda la galaxia. Si bien la flota cepriana controlaba el espacio orbital, había pagado un precio enorme por un mundo devastado y sin valor. La infraestructura del planeta fue destruida, sus recursos envenenados y su gente había desaparecido en túneles subterráneos donde continuaban lanzando ataques contra las fuerzas de ocupación. Pero la verdadera victoria fue estratégica más que táctica. Cada nave cepriana involucrada en la batalla de New Austin fue catalogada en las bases de datos de inteligencia humana. Sus armas, sus tácticas, sus frecuencias de comunicación y sus diseños de naves fueron todos registrados y analizados. Los escuadrones de ataque rápido de la capitana Nicole Green habían estado monitoreando la batalla desde posiciones ocultas en todo el sistema. Mientras la flota cepriana se reagrupaba después de su costosa victoria, ella implementó la siguiente fase de la estrategia humana. Todas las naves, aquí Green, la flota enemiga está dañada y desmoralizada. Comiencen operaciones de golpe y fuga contra sus líneas de suministro. En todo el espacio cepriano, las fuerzas de ataque humanas comenzaron a atacar buques logísticos, relés de comunicación y depósitos de suministro. Evitaron la confrontación directa con las fuerzas militares. En su lugar, se centraron en la infraestructura que mantenía operativa a la flota de invasión. El mensaje era claro. Ocupar mundos humanos era posible, pero costaría más de lo que el imperio cepriano podía permitirse. Cada planeta humano se convertiría en otro New Austin. Otro desastre estratégico que debilitaría a su ejército mientras fortalecía la determinación humana. El embajador Kefir recibió informes de la batalla de New Austin desde sus cámaras privadas y finalmente comprendió el verdadero significado de la advertencia del antiguo emperador. Los humanos no estaban tratando de ganar batallas individuales. Estaban librando una guerra de desgaste diseñada para que sus enemigos prefirieran la paz al costo del conflicto continuo. El imperio cepriano había ganado una victoria táctica en New Austin, pero ya estaban perdiendo la guerra estratégica.
Los humanos habían demostrado que preferirían quemar la galaxia antes que someterse a la conquista, y esa lección se estaba extendiendo a todas las especies del espacio conocido. La marea de la guerra estaba comenzando a cambiar, y el señor de la guerra Vexan estaba a punto de descubrir que conquistar a los humanos era mucho más costoso que dejarlos en paz. 6 meses después de la batalla de New Austin, el señor de la guerra Vexan estaba en sus aposentos privados mirando los informes de bajas que cubrían su escritorio. Los números eran imposibles de ignorar. El Imperio Cepriano había perdido más de 100 naves, miles de soldados e innumerables buques de suministro a causa de los ataques humanos. Los humanos nunca habían ganado una batalla importante. Sin embargo, estaban ganando la guerra. Su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje urgente de la frontera. Otro convoy de suministros había sido destruido por asaltantes humanos. Otro relé de comunicación había sido saboteado. Otra colonia cepriana solicitaba protección militar de las fuerzas de ataque humanas. Señor, tiene un mensaje prioritario del embajador Kefir, anunció su ayudante. Vexan activó la pantalla holográfica que mostraba el rostro preocupado del embajador. Las escamas del diplomático mostraban el azul pálido del miedo y el agotamiento. Señor de la guerra, tengo noticias inquietantes de nuestros servicios de inteligencia. Los humanos han estado construyendo una flota masiva en el borde exterior utilizando recursos de sistemas que creíamos inhabitables. Imposible. Nuestros sensores de largo alcance habrían detectado tal construcción. La imagen de Kefir se movió lentamente. Señor, han estado usando asteroides y planetas helados como sitios de construcción. Han estado construyendo sus naves dentro de rocas huecas, completamente ocultas de nuestros métodos de detección. Vexan sintió que sus escamas se oscurecían de pavor. ¿Cuántas naves? Las estimaciones conservadoras sugieren más de 300 embarcaciones, incluidas varias que parecen ser más grandes que cualquier cosa en nuestra flota. Los peores temores del señor de la guerra se estaban confirmando. Los humanos habían estado usando la guerra como una distracción mientras se preparaban para una confrontación final. Cada batalla, cada sacrificio, cada aparente derrota había sido parte de una estrategia más grande. En ese momento, la almirante Ellen Khan estaba en el puente de la US Retribution, la nave de guerra más grande que la humanidad había construido. A su alrededor, la flota oculta emergió de bases de asteroides e instalaciones de minería de hielo en todo el borde exterior. Las naves eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto. Construidas con un solo propósito. Almirante, todas las naves reportan estar listas para la operación final. Alerta, anunció el capitán Alan Roberts, su oficial táctico. Khan miró la pantalla táctica que mostraba el sistema de origen cepriano. Capitán Roberts, abra un canal de comunicación con el Alto Consejo Cepriano. La transmisión fue enviada en todas las frecuencias, asegurando que cada cepriano en su sistema de origen recibiría el mensaje. La imagen de Khan apareció en las pantallas de todo su mundo capital. Su expresión era tranquila pero inconfundiblemente amenazante. Señor de la guerra Vexan. Aquí almirante Khan de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Tienen 30 minutos para ordenar una retirada completa de todas las fuerzas safarianas del espacio humano. Si se niegan, les demostraremos por qué todos los imperios galácticos anteriores que lucharon contra los humanos ahora están extintos. La transmisión terminó, dejando a la cúpula cepriana en un silencio aturdido. El señor de la guerra Vexan corrió a su centro de mando, donde sus oficiales tácticos analizaban frenéticamente los datos de los sensores. Señor, la flota humana supera las 300 naves, informó el comandante de flota Hexel. Están posicionados en el borde de nuestro sistema, bien dentro del alcance de ataque de nuestro mundo natal. Desplieguen todas las fuerzas disponibles para la defensa del sistema, ordenó Vexan. Señor, la mayor parte de nuestra flota todavía está dispersa por todo el espacio humano. Solo podemos reunir 80 naves para la defensa inmediata. Vexan se dio cuenta con creciente horror de que los humanos habían manipulado toda la guerra para lograr este momento. Cada batalla había alejado a las fuerzas ceprianas de su sistema de origen. Cada victoria había debilitado su posición estratégica general.
El embajador Kéfir entró en el centro de mando llevando un antiguo núcleo de datos, el mismo dispositivo que había contenido la advertencia del emperador Bexol. Señor de la guerra, creo que necesita ver esto. La grabación holográfica se reprodujo de nuevo, mostrando las últimas palabras del desesperado emperador Valerón: quemarán la galaxia antes de someterse a cualquiera. Como si fuera invocado por la grabación, llegó una nueva transmisión de la flota humana. Esta vez era el capitán Morrison, ahora luciendo la insignia de un almirante. Señor de la guerra Vexan, aquí almirante Morrison. Ignoraron nuestras advertencias diplomáticas. Desestimaron nuestras capacidades militares. Invadieron nuestro espacio y atacaron a nuestra gente. Ahora aprenderán lo que el Imperio Valerón aprendió hace 3 siglos. La flota humana comenzó a moverse hacia el mundo natal cepriano, pero su aproximación era diferente a cualquier avance militar en la historia galáctica. En lugar de apuntar a instalaciones militares, se dirigían directamente a la luna del planeta. Señor, los humanos están posicionando sus naves alrededor de nuestra luna, informó el oficial táctico. Parecen estar adhiriendo algún tipo de sistemas de propulsión a su superficie. Las escamas de Vexan se pusieron blancas de terror al comprender lo que los humanos estaban planeando. Van a usar nuestra propia luna como arma. Los equipos de ingeniería humanos trabajaron con una eficiencia aterradora, adhiriendo motores masivos a la superficie de la luna. En cuestión de horas, habían convertido el cuerpo celeste en un proyectil guiado hacia el mundo natal cepriano. La transmisión final del almirante Khan fue emitida a cada mundo habitado de la galaxia, a todas las civilizaciones galácticas. Aquí almirante Khan de la Federación de la Tierra Unida. El Imperio Cepriano eligió la guerra antes que la diplomacia. Ignoraron nuestras advertencias e invadieron nuestro espacio. Ahora estamos demostrando las consecuencias de esa decisión. La Luna comenzó a moverse de su órbita, su trayectoria calculada para impactar el mundo natal cepriano en exactamente 72 horas. La flota humana mantuvo su posición, lista para evitar cualquier intento de detener el masivo proyectil. Las manos del señor de la guerra Vexan temblaron mientras activaba el sistema de comunicación de emergencia. Almirante Khan, nos rendimos. Aceptamos sus términos. Por favor, detenga esta locura. La respuesta de Khan fue inmediata. Tienen 71 horas y 58 minutos para ordenar la retirada completa de todas las fuerzas ceprianas del espacio humano. Cada minuto de retraso reduce el tiempo que tenemos para detener la aproximación de la Luna. La evacuación de las fuerzas ceprianas del territorio humano comenzó inmediatamente. Las naves que habían estado ocupando mundos humanos durante meses partieron en cuestión de horas. Las líneas de suministro fueron abandonadas. Las instalaciones militares fueron evacuadas. Toda la máquina de guerra cepriana se retiró en pánico. Con solo 12 horas restantes antes del impacto, la última nave cepriana abandonó el espacio humano. La almirante Khan activó los propulsores de emergencia de la Luna, ajustando lentamente su curso para que no impactara el mundo natal por un margen seguro. La Luna se asentó en una nueva órbita, una que siempre recordaría a los ceprianos lo cerca que habían estado de la extinción. El profesor Alan Roberts llegó a la capital cepriana 3 días después para negociar el tratado de paz formal. Los términos fueron sorprendentemente generosos. Los humanos no exigieron territorio, ni tributo, ni reparaciones. Solo querían una cosa: el reconocimiento de la soberanía humana y una promesa de no injerencia. No buscamos gobernarlos, explicó Roberts al humilde consejo cepriano. Simplemente nos negamos a ser gobernados por nadie más. El embajador Kéfir firmó el tratado con manos que todavía temblaban por el terror reciente. Al hacerlo, actualizó la base de datos diplomática galáctica con una nueva entrada: advertencia a todas las civilizaciones galácticas. Los humanos no siguen los protocolos de guerra estándar. Tratan la supervivencia como opcional y la victoria como obligatoria. Sacrificarán todo, incluidos sus propios mundos, para asegurarse de que sus enemigos lamenten haberlos atacado. Civilizaciones anteriores que ignoraron esta advertencia: el Imperio Valerón, extinto; la hegemonía cepriana, subyugada.
No se enfrenten a los humanos en la guerra a menos que estén preparados para un conflicto total sin posibilidad de derrota honorable. La doctora Lisa Rodríguez, ahora jefa xenobióloga de la Tierra, comenzó a recibir visitas diplomáticas de 12 especies diferentes en el plazo de un mes. Cada delegación trajo el mismo mensaje: tratados de amistad, acuerdos comerciales y promesas de paz eterna con la humanidad. La galaxia había aprendido que los humanos no eran conquistadores ni constructores de imperios. Eran algo mucho más peligroso, una especie que quemaría el universo antes que someterse a la conquista. El capitán Morrison, ahora almirante Morrison, se dirigió al Consejo Galáctico desde la Embajada Humana en el mundo neutral de Concordia. Su mensaje fue simple y directo: también intentamos advertirles. Ofrecimos diplomacia, comercio y cooperación mutua. En cambio, eligieron la guerra. La próxima especie que cometa el mismo error descubrirá que se nos ha acabado la paciencia para enseñar la misma lección repetidamente. La era de la expansión humana a través de la conquista terminó antes de comenzar. En cambio, la humanidad se expandió a través del miedo, el respeto y el conocimiento de que atacarlos era mucho más costoso que dejarlos en paz. La galaxia tenía un nuevo poder dominante, uno que gobernaba con la simple promesa de que la resistencia a la supervivencia humana era inútil. El último imperio les había advertido sobre los humanos, pero nadie había escuchado. Ahora no tenían más remedio que aprender.